Ok, vamos a dar inicio a la grabación, mis estimados. Muy bien, estamos listos. Nuevamente, muy buenas tardes para los que están incorporando. Estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, vamos a dar inicio al desarrollo del curso de Derecho Procesal Constitucional sobre la semana 11. Estamos a la orden en el correo fg136@urrural.edu.gt para las posibles dudas. Estaba respondiendo unos correos de personas que tuvieron algún inconveniente con sus laboratorios. Lamento, tengo eh, no tengo ningún control sobre el tema de laboratorios y exámenes, ninguno. O sea, lo único que hago yo es enviar el cuestionario. Ellos lo regulan dentro de el formulario, ellos lo habilitan, lo deshabilitan. Es la unidad de, es la unidad eh, de evaluación la encargada de esto. Entonces, sí, me disculpo. Hay varios que tienen la intención de que analicemos el tema de la comisión postuladora. Se lo vamos a dejar algo acá para platicamos tema. Pero antes tenemos que agotar lo que corresponde de clase el día de hoy. Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos el tema sobre lo que es la Corte de Constitucionalidad. Tenemos como objetivo de clase conocer la Corte de Constitucionalidad. Entonces, mis estimados, con la finalidad de hacer más dinámico que participes, agotemos que esto todavía es contenido de examen. Ya, yo encantado de seguir platicando de estos temas muy interesantes, pero vamos a abarcar el contenido. Entonces, necesito que todos los que están ahorita analicen la siguiente pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Fíjense, pues, pero no quiero una respuesta, en este caso no quiero una respuesta jurídica, es decir, no quiero, siempre les pido con fundamento. Ahorita quiero que como si su mamá, su papá, su primo, su hermano, o sea, una persona que no esté en el ámbito jurídico, les dice, mira, ¿para qué sirve la Corte de Constitucionalidad? Explícame eso. Yo sé que y no hay juzgados, pues, ¿para qué más? ¿Para qué sirve la Corte de Constitucionalidad? Quiero un par de respuestas con respecto a eso. Por favor, ¿qué es? ¿Qué es? Sino que ¿para qué nos sirve? O sea, como guatemaltecos, ¿qué beneficios obtenemos con una Corte de Constitucionalidad? Ya hemos venido platicando sobre sobre la historia, cuándo fue la primera vez que apareció en el constitucionalismo guatemalteco y todo esto, pero ahora alguien, pónganse a pensar, así que se lo dice alguien, su primo que está estudiando eh, ingeniería, arquitectura, psicología, y le dice, pues fíjate, no entiendo eso de la Corte Constitucional,
qué es, para qué sirve. Así es que, mientras que empiezan a venir, vamos a avanzar con los temas y escucho sus opiniones. Eso sí, una opinión fuera del ámbito jurídico. Y vamos a empezar. Vamos a empezar siempre con un poco de antecedentes. Derivado del agotamiento y poca eficacia de la Corte de Constitucionalidad diseñada por la Constitución de 1965, eso lo platicamos en la clase anterior, hace 15 días, en donde teníamos claro que ¿por qué no era eficaz la Corte de Constitucionalidad de 1965? En primer lugar, porque ¿cuántos abogados requería para apoyarse, para interponer una inconstitucionalidad? ¿Se recuerdan que lo platicamos? Necesitaba de un mínimo de 10 abogados. Además, era de carácter temporal, no era de carácter permanente. Esas son de las cosas que más saltan a la vista con esto. Nacional Constituyente, la creación de un tribunal constitucional bajo las siguientes características. Aquí hubo, o sea, se solicitó que tuvieran este tipo de características. Analicémoslas si serían las que nosotros hubiéramos dado. Concentración de la jurisdicción constitucional y de las garantías constitucionales. ¿Cómo se pueden concentrar la jurisdicción constitucional? Es decir, que está en un solo elemento. Física y analógicamente está en un solo elemento. Están concentradas tanto la jurisdicción, es decir, esa capacidad de conocer casos constitucionales y propiamente lo que son las garantías constitucionales. Por otro lado, el carácter permanente, autónomo en sus funciones, con jurisdicción en toda la República de Guatemala, no supeditada a ninguna autoridad u órgano del Estado. En este sentido, la naturaleza jurisdiccional de la Corte de Constitucionalidad en la demanda concreta de afectación de la Constitución, sus decisiones tienen efectos jurídicos vinculantes para las partes o la sociedad total. Entonces, de esta forma, podemos ver cuáles son las características principales que tenían en ese entonces la Corte de Constitución del 65. Entonces, como les digo, estaba concentrado en un solo lugar, pero sus características no permitían que fuera funcional, como las que ya mencionamos. Por otro lado, en realidad, tanto por su formación como por sus efectos, estas resoluciones consisten propiamente en sentencias, puesto que se trata de un acto procesal que tiene efecto de cosa juzgada y cuenta con el elemento coercitivo en caso de incumplimiento, situación que ocurre raras veces en virtud del respeto espontáneo que ciudadanos y autoridades han asumido frente a decisiones en materia constitucional. Que tiene el elemento coercitivo, hace referencia a que hay una consecuencia grave, ¿no? Se da cumplimiento a esto. Por otro lado, dentro de estas características tenemos de que está siendo integrada por 5 magistrados titulares y suplentes, que tiene competencia en materia de amparo, habeas corpus y constitucionalidad, así como los diferentes conflictos de competencia. Bien, mis estimados, ya tenemos un par de opiniones, me gusta eso. Ok. El compañero Roberto Aguja, gusto saludarte. La Corte sirve para revisar las leyes y para presentar amparos. No sé si estoy mal. Ok, vamos a ver. Revisar las leyes. Sí. O sea, tu respuesta está correcta, solo te las voy a reorientar. Revisar las leyes en cuanto a qué. ¿Qué es lo que revisa de las leyes? Que no, eh, que no
tengan disposiciones superiores a la Constitución. Eso es lo que revisas, es decir, revisa las inconstitucionalidades. Y para presentarlos, es correcto, así como exhibiciones personales. Por cierto, hoy, vamos a ver, por ahí tengo, fíjense que se recuerdan, permítanme. ¿Se recuerdan que había una duda planteada en relación a la exhibición personal y que yo les mencioné que se presenta por medio de un formulario y que algunos me preguntaron, pero ¿por qué por medio de un formulario? Aquí está el formulario, se los voy a dejar colgado en la página y de una vez pregunté cómo funciona este formulario. Esto está actualmente en el sexto nivel de la Torre de Tribunales, aquí en la ciudad capital, en donde está el juzgado de exhibiciones personales. En este juzgado, lógicamente, tiene un horario de 7 a.m. a 7 p.m. Entonces ahí es donde les surge una duda. ¿Y qué pasa después en la noche, verdad? De 7 de la noche a 7 de la mañana. Ahí las exhibiciones se interponen en el juzgado de paz de turno. Hay juzgado de paz que está siempre en el mismo lugar, solo que está en el lobby de la Torre de Tribunales. Entonces, para los que decían, ese formulario, ¿cómo se utiliza? Bien, este dice solicitud de exhibición personal, tiene para colocarle la fecha, a favor de quién o de quiénes, quién es el interponente y cuál es su teléfono. O sea, puede ser una o más personas, cuál es la dirección de la persona que lo interpone, cuál es el lugar donde se encuentra el exhibido, la persona que tiene que ser exhibido, cuál es el motivo, vía telefónica, sí o no, y la firma. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente le van a tomar el dato, les voy a decir exactamente lo que me dieron en el juzgado, la oficial que se portó muy atenta, notas así, pero por lo regular, en base a mi experiencia, uno llega, pide el formulario, llena los datos, uno ya sabe, y se los entrega a ellos si no lo firma. Ahí está el teléfono de si yo lo interpongo a favor de quién, en qué lugar, por qué motivo, y lo tiene que atender ahí. Le pedí también un dato, le pedí el dato de cuántas exhibiciones personales les presentaban al día. No me dio respuesta, pero me dio a entender que no había mucho movimiento. Me imagino que debe ser más que toda la noche y que ellos cubrían todos los centros de privación de libertad de la capital, que en este caso estamos hablando de el Centro de Privación de Libertad de la Zona 18 para varones, Santa Teresa para mujeres, tam, también, sí, solo esos, el Mariscal, así como Mariscal Zavala y Matamoros son los que se encuentran así. Ok, perdón pero me recordé de que le quería enseñar ese documento. Estábamos escuchando al compañero, entonces tenemos también el compañero Jairo Adel Gómez, que gusto saludarte, Jairo. La Corte de Constitucionalidad tiene como fin principal la defensa del orden de la Constitución y todas las garantías esenciales que conlleva. Ok, Jairo, ahora te pregunto esto. ¿Qué es la defensa de la Constitución? Palabras, te estoy diciendo, o sea, estamos haciendo la referencia como que se los está preguntando un compañero que no entiende nada de derecho, como que se los está. ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo le explican eso a, a, un, a una persona de segundo básico?
de sexto primaria. ¿Cómo se lo explican? Eso es lo que necesito que tengan esa capacidad de desarrollar, ¿verdad? Yo entiendo lo que me dicen. Cristian René Coy, desde mi punto de vista y por lo que he aprendido, la Corte Constitucionalidad sirve para defender las inconstitucionalidades de la población guatemalteca. Ok. Defendernos, solo que aquí defender de las inconstitucionalidades de la población guatemalteca. Creo que las inconstitucionalidades de las que puede ser víctima la población, o sea, porque no hay inconstitucionalidades de la población, hay inconstitucionalidades de las leyes. Entonces, cuando yo les pido eso y los trato de reorientar, eso es lo que persigue la intervención. Las intervenciones de ustedes son muy importantes y lo que pretendo es de que orientarlos. La Corte sirve para que no haya violación de la Constitución emitiendo leyes a diestra y siniestra que vayan en contra del Estado de Derecho. ¿Ok? Carlos, si yo estuviera en sexto primaria o en segundo básico, te preguntaría ¿qué es el Estado de Derecho? Explícamelo. No me. Domingo Caal, la Corte de Constitucionalidad simplemente sirve como defensa del orden constitucional, es decir, garantiza la supremacía de la Constitución para que ninguna ley inferior lo contradiga. Estamos bien, Domingo, muy atinado. La compañera Wendy Hernández sirve para defender los derechos esenciales de cada guatemalteco. Entre esenciales yo lo cambiaría por fundamentales, que es lo que establece la Constitución. De cada guatemalteco garantiza que no se violen las garantías constitucionales y que no se dé abuso del poder de ningún funcionario público. Elvin Alvarado, la Corte de Constitucionalidad es la que protege y vela por el cumplimiento de las normas establecidas en la ley, es decir, que protege los derechos que están siendo violados por alguna entidad. Ok. Muy bien, estamos bien. Cuando ustedes den un concepto, es una recomendación a uno cuando está preparando personas para examen técnico profesional, le dicen a uno, es velar por el orden constitucional y por el Estado de Derecho. De ahí, si usted no tiene el concepto claro de qué es Estado de Derecho, no se meta ahora, porque ahí la siguiente pregunta va a ser, bueno, dígame qué es Estado de Derecho, dígame qué es derecho, dígame qué es Estado. El, el compañero Juan José Cruz de la defensa del orden constitucional. Ok. El orden constitucional ya emana un todo. El mejor ejemplo de la defensa del orden constitucional es el caso del Serranazo. ¿Por qué? ¿Por qué es el mejor ejemplo de defensa del orden constitucional? Porque no estaba establecido qué se podía hacer en esos casos. No estaba escrito. Y en ese caso, la Corte de Constitucionalidad fue la que tomó la decisión de desconocer al presidente constitucional de la República. Eso sucedió en ese entonces. Por eso es tan paradigmático este caso para Guatemala. Muy bien. Entonces, continuamos con los antecedentes. El artículo 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad al respecto dispone, pero vamos mejor a la lectura de la Ley de Amparo. En relación al presupuesto de la Corte de Constitucionalidad, es atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto y con base en la disposición contenida en el artículo 268 de la Constitución de la República, se asignará una cantidad no menor del 5% del mínimo del 2% del presupuesto de ingresos del Estado que corresponda al organismo judicial, cantidad que
deberá entregarse a la tesorería de la Corte de Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que corresponda. Son fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad los derivados de la Administración de Justicia Constitucional y a ella corresponde su administración e inversión. Las multas que se imponga con motivo de la aplicación de esta ley ingresará a los fondos privativos de activos, pueden multar a la Corte, recibe un dineral. A ver, ¿quién me responde eso? Carlos Eduardo Pirir, que se encarga de velar para que se respete nuestra Constitución y los derechos humanos de las personas. ¿Qué leyes pueden o no aprobarse? Hasta antes de qué leyes pueden o no aprobarse, estamos en lo correcto, solo tenemos que tener un poquito de cuidado con el léxico que usamos. Si decimos la Corte de Constitucionalidad se encarga de velar qué leyes pueden o no aprobarse, pues que así le estamos dando la misma facultad que el Congreso, ¿verdad? Porque el órgano encargado de ver que se puedan aprobar o no las leyes es el Congreso. Entiendo lo que me quieres decir. En este caso, pasa el filtro de que sean o no inconstitucionales. Esa parte te la entendí. Por eso les digo, mis estimados, lo que yo pretendo es orientar su respuesta hacia de la forma más correcta. O sea, ustedes tienen la idea. A todos nos pasa eso, que tenemos la idea, pero a veces no sabemos cómo sacarla propiamente. Son fondos privativos, dentro de los antecedentes, es de que al ya no depender tanto directamente, les voy a poner el ejemplo. ¿Y era alguna modificación a la Procuraduría de los Derechos Humanos? Con toda seguridad, todavía es Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, lo que propondría sería una independencia de fondos del Congreso de la República, porque ha tenido una gran cantidad de problemas por estar en disputas con el Congreso. No le han autorizado ciertos fondos y conozco un par de amigos que trabajan y se han visto afectados. Más de alguno de acá de tener o familiar o ustedes tal vez laboran en la Procuraduría de Derechos Humanos y estas desavenencias, por utilizar una palabra, entre el Congreso y el todavía actual Procurador de Derechos Humanos ha afectado bastante a estas partes. La otra situación es que los magistrados ejercen su función con independencia del órgano que los designó. Poseen inmunidad para no ser detenidos si el Congreso de la República no autoriza su antejuicio. Por su inmunidad, los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones en el ejercicio de su cargo. Les hago las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los órganos que designan a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cuántos años duran en el cargo, el puesto de la Corte de Constitucionalidad? 3. Los actuales magistrados, ¿cuántos años llevan en el cargo? Y la pregunta más avanzada, ¿por qué? Repito, ¿quiénes designan? ¿Quiénes son los entes que designan a los magistrados? ¿Cuántos años pasan en el puesto? ¿Cuántos años van pasando los que están actualmente en el poder? ¿Y por qué llevan esa cantidad de tiempo? La otra situación acá es por su inamovilidad. No pueden ser suspendidos, sino por las causas previstas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional respecto a la independencia funcional. Papa Palencia, este doctrinario indica que en el ámbito externo
El Tribunal Constitucional es independiente de cualquier otro órgano del Estado y en tanto se refiere a su naturaleza exclusivamente jurisdiccional, se somete solamente a la Constitución como el cuerpo que contiene las normas sustantivas de su mandato y a su ley orgánica que establece las adjetivas que dirigen el procedimiento de su actividad. Se está de acuerdo con la cita anterior porque la Corte de Constitucionalidad fue creada para que fuera totalmente independiente de los tres poderes del Estado. Su constitución fue encaminada para ese fin. Es importante que el espíritu de la Corte prevalezca sobre todas las cosas, porque al ser el organismo encargado de velar por la protección, veamos, se readecua lo que un compañero está escribiendo, velar por la protección de las disposiciones que contiene la Constitución, se depende totalmente de que su actuar sea el más probo, pues el orden constitucional y por ende el Estado democrático dependen de ello. ¿Se recuerdan la pregunta que hice, por favor? ¿Quiénes designan a los qué entes designan a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cuántos años pasan en su puesto? ¿Cuántos años llevan en el puesto los actuales magistrados? ¿Y por qué llevan esa cantidad de tiempo? La Asamblea Nacional Constituyente, que es el órgano creador de nuestra actual Constitución, optó por incorporar al sistema de jurisdicción constitucional guatemalteca elementos de control difuso o anglosajón, diseñado en un sistema mixto en el que los órganos jurisdiccionales en primera instancia son también partícipes del control constitucional de las leyes. En caso concreto, y de aplicar las garantías constitucionales del amparo y la exhibición personal, conociendo la Corte de Constitucionalidad únicamente en segunda instancia, a través de un recurso de apelación. Estos procesos y fallando en única instancia los casos de inconstitucionalidad directa o general y en su calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, los amparos interpuestos contra el Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidente de la República. Por cierto, ahí se recuerdan que a estas alturas, vamos a ver, Loren Ramírez Sazo es el ente encargado de velar por el cumplimiento de los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala como ley superior y evitar el agravio de las personas con la mala interpretación en Corte de Constitucionalidad. Está muy interesante. Así me gusta. La mejor forma a veces es con nuestras palabras, sin el tal vez es con nuestras palabras, solo que sabiéndolas ordenar. Marta Oslaj Volvito, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad durarán en sus funciones 5 años, artículo 105 de la ley de amparo. También tiene fundamento constitucional, recordemos. Ok, pero esa es una de las 4 preguntas que se hicieron. Vamos a ver quién se anima a contestar otro poquito más de eso. El sistema de control de constitucionalidad puede adolecer de mecanismos que brinden seguridad jurídica al ciudadano al constituirse en una doble instancia, pero en todo caso es un riesgo que los constituyentes corrieron al convertir en mixto, confiando en que la doctrina jurisprudencial sea punto de garantía en este sentido. Ok, a las preguntas que les hice les agrego las siguientes. ¿Quién es el actual o la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad en este momento? Que dicho sea de paso, esta semana cambió la presidencia. Y según cómo se elige la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo se elige y quién es actualmente? El videito que les traigo para esta semana es en relación precisamente a la elección en la Corte de Constitucionalidad. Vamos a dejar de compartir esto. Vamos a ver si tenemos ese.
Vamos a escuchar un par de minutos, no lo vamos a colocar todo. Esta conferencia de prensa es de esta semana y vamos a ver qué logramos rescatar de lo importante de este evento, precisamente para el orden constitucional guatemalteco. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que Detallitos, pues fue en el Gran Teatro Nacional de Guatemala y que se llevó a cabo este evento. Vamos un poquito a la señora magistrada Dina Josefina Ochoa Escriba. Vamos a adelantar un poquito y vamos a ver. haremos lectura de la primera que el nombre es con relación a la definición de corte, considera que puede indicar procedimientos ya establecidos por la misma corte de constitucionalidad y que tiene la elección encajada en el gracias a los por estar la toma y por esta pregunta de pensar que la corte una sentencia, la corte considerará luego la corte en este momento menos corte una postura, pero la corte habla sobre enmiendas, una figura procesal que tiene cierto regulado dentro de la ley, también lo es que no se puede evitar una enmienda. Consecuencia de cómo puede cambiar un efecto manifestar que el voto salvado, Creo que tiene, igual saben que el video siempre se los cuelgo en el Drive y es la actual. Quiero ver cómo vamos con las respuestas. Aquí ya tenemos varias. Ok, ya tenemos bastantes. Eso es. Bueno, empezamos a analizar, compañero. El compañero Carlos Ruano los nombra el Congreso de la República. Sí, pero ¿de dónde saca el listado el Congreso de la República? Y duran en el puesto 5 años. En eso estamos correctos. Fundamento legal necesitamos para todo. Estamos en lo correcto, pero vayamos más allá. ¿Qué órgano? Vamos a ver, 5 años los eligen el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios, el Ejecutivo, el organismo judicial. Ya vamos más atinados. Ok. Jairo Adelso Cumes, las multas se dan en el artículo 150 de la Ley de Amparo. Los magistrados duran 5 años y serán designados por un pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el Congreso de la República, presidente de la República y sus ministros, uno por el Consejo Superior Universitario de la USAC y uno por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ahí ya vamos más. Muchas gracias, Jairo. Ahí vamos. Fundamentos, no me están poniendo fundamentos. Sergio Danilo Mayén. Esta es la segunda ocasión que la magistrada presidenta Dina Josefina Ochoa Escrivá es electa para integrar y presidir la Corte de Constitucionalidad. ¿Está correcta la forma de decirlo? Electa. Sí, porque, bueno, no porque van turnándose, es que le tocó el turno. Si se supone que la presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados, sí, no está correcto.
magistrados titulares que la integran en forma rotativa por un periodo de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente, artículo 271, Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí estamos bien, y entonces lo correcto ahí no es electa, sino que porque es rotativo, ¿verdad? Ya se sabe eso. Wendy Hernández, ¿quiénes designan a los magistrados? Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Es una de los entes, pero son más entes, Wendy. ¿Cuántos años pasan en el poder? Y porque van 5 años y aún llevan 8 años, ya que se ha trazado la elección, ya que han colocado amparos por no estar de acuerdo. Imagínense, qué rico, ¿eh? 8 años. Actualmente llevan 5 años, 9 meses, porque han retrasado la elección de estos. Y eso es algo que podemos determinar que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque está contraviniendo la misma Constitución, y la Constitución regula que deben de estar en el puesto 5 años. Pero ¿quién va a declarar esa inconstitucionalidad? ¿Quién es el órgano encargado de decretar esa inconstitucionalidad? La Corte de Constitucionalidad. Le cedimos el poder a tal vez no a las personas más adecuadas. Carlos Estuardo Pirir. Los magistrados son designados según el artículo 269 constitucional por la Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, Universidad de San Carlos de Guatemala, Asamblea del Colegio de Abogados, los cuales durarán 5 años para sus funciones. ¿Ok? Eliseo Koch, durarán 5 años y serán designados de la siguiente forma, de acuerdo al artículo 269. Presidentes, Dina Ochoa, actual. Me dice Roberto Aguja, estamos en lo correcto. Y Marta Oslaj, la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, el Consejo de Ministros, Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios, que deberán de designar a sus respectivos magistrados, propietarios y suplentes. Artículo 153 de la Ley de Amparo. Estamos en lo correcto ahí. Tenemos otros participantes. Vayan viendo. Corte de Constitucionalidad son designados por el Congreso de la República, pero aquí solo dicen, no deben de confundir esa elección, son quienes los proponen y quienes los eligen, y durarán en sus cargos 5 años, de acuerdo al artículo 269. Alicia Franco, la actual presidenta es la magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución Política de la República. Elvin Alvarado, los órganos que deberán designar magistrados: Corte Suprema de Justicia, Presidente de la República y Consejo de Ministros, Consejo Superior Universitario. Aquí hacen falta. Jairo Adelso, la presidenta se llamaba Gloria Porras, y no estaba Gloria Porras. Aquí estamos confundiéndolos, no es ella. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran en forma rotativa por el periodo de un año, comenzando con el de mayor edad. 272 constitucional. Solo lo que no está correcto es que es la magistrada Gloria Porras. Bueno, vamos a avanzar otro poquito para poder platicar del tema. Necesito su opinión en relación al tema de control de costos.
Buenas tardes, me disculpo, me sacó la internet de la plataforma. Tuve que volver a ingresar. Mil disculpas. Continuamos, por favor. Si algún compañero se salió, invítenos a que nos incorporemos. Es importante la última parte que vamos a recibir. Entonces, seguimos con los antecedentes. Pasamos ahora a lo que son las directrices de la Corte de Constitucionalidad. Aquí ya dice directrices particulares. Nos referimos al artículo 268 y 269 de la Constitución Política de la República que establecen, aquí estamos sobre la Constitución del 1985. 268, función esencial de la Corte de Constitucionalidad, la cual nos indica que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada por un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. O sea, lo extraen de ahí, no quiere decir que se lo tiene que dar, ya está legislado de que de ahí sale el presupuesto para ellos. Por su lado, el 269 indica que la Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozcan de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, presidente o vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7. Van a escoger estos 2 adicionales de los magistrados por sorteo entre los suplentes. Creo que esos temas los hemos venido abarcando ya desde hace un tiempo. Por otro lado, nos indica en relación a que los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la forma siguiente: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados, y simultáneamente con la designación del titular se hará la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva 90 días después de la instalación del Congreso de la República, tomando en cuenta que eran esos 4 años. Los candidatos a magistrados deben de reunir los mismos requisitos que los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Los requisitos son bastante formalistas y premian la integración de profesionales del derecho, únicamente sin considerar el aporte de otras disciplinas en la labor jurisdiccional, denotando con esto la importancia que tiene el profesional del derecho en el correcto y probo desempeño de su labor, aunque no depende exclusivamente de los abogados y notarios para la constitución de una mejor sociedad. Sí es indispensable que estos pongan el ejemplo de cómo desenvolverse y de cómo cumplir con el ordenamiento jurídico del país manda. Bueno, vamos a regresar a los correitos que tenemos pendientes. Los fundamentos legales de los 268 a 272. Gracias, Loren Ramírez. La compañera Oslaje me está indicando que se terminó la transmisión, pero no, ya estamos recobrados. Bueno, ahora, con respecto a esto les comento, han habido iniciativas, pero yo necesito que ustedes me den su opinión. Resulta que han habido diputados que pretenden modificar esto de tal forma que no sea requisito ser abogado para pertenecer a la Corte de Constitucionalidad, porque según dicen estos personajes, que no es necesario ser abogado para verificar el trasfondo de la Constitución, que puede ser un ingeniero, un arquitecto, es más, que ni siquiera necesita tener una profesión para hacer eso. Han habido iniciativas desde ese punto de vista de modificar la
ley de amparo y la Constitución. Y que, por cierto, han sido bastante serias estas propuestas. Pues yo en lo particular, yo sí considero que zapatero a tu zapato. Yo sí considero que zapatero a tu zapato de esa cuenta, y hay ciertos aspectos donde, les pongo ejemplo, en mi actividad de notario me toca a veces pues interpretar un poco temas de planos, pero no soy profesional en eso. Pues me meto a YouTube o le consulto a algún amigo, pero no hay como la persona que sabe en relación a eso. Pasan una gran cantidad de años estudiando eso. Como dicen, se quemaron las pestañas en eso para que venga un abogado a querer fingir que hace su trabajo. Pues pienso yo que de la misma forma, en este caso estamos hablando de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Entonces, si dentro de los abogados no nos ponemos de acuerdo para interpretar las leyes, podrá venir alguien que nunca ha estudiado el derecho a realizar eso. Yo no lo veo muy adecuado, pero sí les cuento que han habido estas iniciativas que les digo, sí las han habido. Continuamos para poder todavía dar los temas que les indiqué. La misión de la institucional de la Corte. La Corte de Constitucionalidad, como tribunal permanente e independiente, ejerce las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden constitucional y del Estado constitucional de derecho. Derivado de esas funciones que cumple jurisdiccionalmente, controla los actos del poder público y otros que, emanados de personas del ámbito de derecho privado, poseen la característica de autoridad. Para ello se interpreta y aplica la normativa que concierne a las garantías constitucionales, protegiendo valores, principios, libertades y derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en diversos tratados y convenios internacionales y otras leyes. Para agenciarnos de un concepto referente al Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad que sea aplicable al caso guatemalteco, necesariamente debemos de acudir al artículo 268 constitucional, el cual determina: Corte de Constitucionalidad 268, función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que corresponde al organismo judicial. Como está integrado, ya indicamos que son 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. ¿Cómo se integra? Ya vimos lo de los 5 años. Los quiero invitar a que hagan el análisis de por qué llevan más tiempo de los 5 años los actuales magistrados. Pero necesito yo les puedo empezar a hablar varias cosas, pero si no están en sintonía de lo que estamos hablando, va a ser una pérdida de tiempo. Ok, vamos. Naturaleza. Monroy Cabra postula que la naturaleza de los tribunales constitucionales es ser órganos estrictamente judiciales desde el punto de vista propiamente jurídico. ¿Por qué es esa naturaleza de que son órganos judiciales? Porque
en su momento, cuando fueron creados por Hans Kelsen, se denominaban como entes eminentemente políticos. Sobre este tema existen diversas teorías que van desde las que afirman que su naturaleza es jurisdiccional, pasando por las que estiman que es de carácter legislativo, y efectivamente muchas veces incurren en lo legislativo al hacer cambios drásticos dentro del ámbito judicial. Tenemos variantes de una magistratura constitucional, como lo es un tribunal especial extrapoder, un tribunal especializado autónomo dentro del Poder Judicial, un tribunal especializado dentro de las Cortes Supremas, un tribunal especializado dentro del Poder Judicial y un tribunal no especializado. El artículo 272 enumera drásticamente ahí, bien puntual, cuáles son las funciones de la Corte de Constitucionalidad, de las cuales vamos a mencionar. A. Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Tenemos por otro lado conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales en la forma prevista en el artículo 268. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en los casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley. Solicitar de cualquiera de los solicitados por cualquiera, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Bueno, vamos a platicar ahorita un poco. Vamos a platicar un poquito sobre el caso de las comisiones de postulación. En relación a que no sean abogados los que conforman la Corte. Nos dice la compañera Loren Ramírez. Recordemos que como para ser diputados el único requisito es respirar. Me gustó mucho ese comentario. Y a consecuencia de no tener una preparación afines, se ha llevado al país a tal situación. Y por lo mismo desearía tener en la Corte de Constitucionalidad a personas sin preparación para que no puedan poner un alto a lo que pretendan hacer en el Congreso. Sí, la verdad yo sí comparto esta idea. Y los magistrados llevan mucho tiempo en el puesto porque pueden ser reelectos por la misma Corte. Y sí pueden ser reelectos, Cristian, pero aquí hay un problema de interpretación. Mira, pues hay un problema político, porque el principal problema es político. Segundo, es un problema judicial, es un problema jurisdiccional, es un problema de conveniencias, componendas entre poderes. Eso es lo que la teoría denomina un choque de trenes. Lo que le conviene al Congreso, lo que le conviene a la Suprema Justicia, lo que le conviene a ellos mismos que siguen en el puesto, pues no es que ganen mal. Fíjense que yo no soy de los que dicen, ay, ¿por qué ganan tanto? Miren, carrera en algo que nosotros todavía nos estamos preparando. Han tenido que manejar la política porque así está hecho el reglamento. Es decir, es como que nosotros digamos, ¿por qué anda un aspirante, un candidato, anda ahí besando bebés y abuelitas y gente así? Porque así no lo pide, así lo pide nuestro sistema electoral. Así lo pide. Si fuera como el sistema de Estados Unidos, pues no harían eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasarnos un poquito a la comisión de postulación para no dejar de tocar este tema importante, en donde, como siempre, su opinión es muy importante. Aquí nos quedamos con este tema sobre la Corte de Constitucionalidad y vamos a colocar un video en donde el
el doctor Eric presentan. Aquí está. Tengo el gusto y honor de conocer en este caso, doctor Eric, es un abogado muy, pero muy capaz, mis estimados. Ahí lo van a ver seguido en las noticias con este tipo de amparos, maneja. Trabaja en la Corte de Constitucionalidad. Bueno, escuchamos y entendemos. Escuchemos y entendamos, por favor. ¿Por qué? A él le gusta explicar, él ha sido catedrático, le gusta explicar el porqué de este amparo. A un amparo presentado por abogados en contra de la postuladora encargada de iniciar la nómina de candidatos a fiscal general del Ministerio Público. Ante la Corte de Constitucionalidad, abogados presentaron un amparo en contra de la comisión de postulación encargada del proceso de integración de la nómina de candidatos para el cargo de fiscal general del Ministerio Público. Este amparo está presentado contra la comisión de postulación que integrará la nómina de la cual el señor presidente elegirá al próximo fiscal general. Ok. Primero que tenemos que tener claro, en contra de quién se presentó, y si mal no estoy, estaba leyendo hoy en la mañana que este amparo ya lo otorgaron. Fue en contra de la comisión postuladora que le presenta la nómina de 6 al presidente de la República. Veamos por qué lo presentaron. Se le indica como acto reclamado, amenaza de que la comisión de postulación finalmente integre una nómina que no derive de las mejores ponderaciones que exige el artículo 12 de la ley de comisiones de postulación y que le obligan los artículos 22 y 23 de esa misma ley. De esa cuenta estamos solicitando que se otorgue amparo al efecto que se le ordene y haga esta inclusión para que se elegue el perfil como lo señala el artículo 12 y obviamente la elección sea el candidato más idóneo que establece la ley de la materia, como lo dice el artículo 11 de la ley de comisiones de postulación, tomando en consideración de todos los funcionistas constitucionales, pero a que tengan las mejores ponderaciones, porque precisamente esa es la naturaleza y finalidad de la aplicación de la ley de comisiones de postulación, que se recoja los mejores aspectos de los mejores aspirantes en el ámbito académico, profesional y de proyección humana, y también aquel aspecto ético que es fundamental y con el cual han cumplido todos. Pero finalmente, que sí se tome en consideración y la ley de la materia. Recordemos que el error no es de derecho. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en respuesta a esta acción legal, solicitaron a integrantes de la Comisión de Postulación un informe para que puedan emitir la resolución a este amparo. Ok. Eso es lo primero que necesitamos para ponernos en contexto. ¿Cuál es ¿se dieron cuenta? ¿Hay una violación a derecho o hay una amenaza? Una amenaza. Aquí lo que había era una amenaza que no se escoja la persona más adecuada. El tema es bastante político. Realmente para mí, desde mi punto de vista, que un país extranjero saque ponga en una nómina a un guatemalteco y no ponga a otros, para mí no es válido para que una persona sea o no sea. El tema de la tesis, ok, les pregunto, ¿cuántos de los que están criticando el tema de la tesis de doctorado, y yo estoy precisamente ahorita elaborando mi tesis con la universidad para doctorado, ¿cuántas de estas personas consideran ustedes que han hecho una tesis de los que están hablando sobre este tema? Es complicado, por decirlo, es complicado. Si la persona ya estuvo en el cargo, pues definitivamente tiene que tener todas las calidades.
no me estoy presentando como defensor del actual, aunque me imagino que así lo han de pensar. Vamos a ver. Aquí está otra cosa sobre el amparo. Vamos a ver qué dice Prensa Libre por su lado. Dice vamos a ver si ya se mira. Aquí está. La presidenta de la Comisión de Postulación para elección del nuevo jefe del Ministerio Público, Silvia Valdés, informó sobre un amparo promovido en contra de la postuladora y del presidente de la República, el cual les fue notificado a las 11 horas y les dieron 6 horas para pronunciarse. El amparo fue presentado en la Corte de Constitucionalidad y promovido por los abogados Eric Miguel Castillo y Maynor Giovanni Caté, quienes reclaman a la comisión la exclusión arbitraria e ilegal de los aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones. La amenaza se extiende al presidente de la República, quien ratificaría y aprobaría las arbitrariedades e incumpliría con un mandato constitucional, se menciona. Caray, esta noticia no lo sabía, que murió el abogado, el que era abogado defensor de un futbolista. Bueno, ese es otro tema. Ahorita me estoy enterando, no sabía que había fallecido el colega. Ok, bueno. Les dejo ahorita, mis estimados. Estos minutos los dedicamos para poder interactuar en relación a este tema. Aquí ya tenemos, vamos a colocar en pantalla lo. Compañero Jairo Gómez, ¿se puede interponer algún tipo de recurso en contra de la misma Corte Suprema de Justicia? Y si en caso concurriera alguna comisión del delito por parte de uno de los magistrados, ¿cuál sería el procedimiento? Ok, está intercambiado. El delito de antejuicio, la ley de antejuicio da la competencia en este caso de los delitos cometidos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El que le quita, está cruzado el poder, lo ve por esto el Congreso de la República. Y al revés, si comete algún delito, los que le quitan el antejuicio son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese sería el procedimiento, ley de antejuicio. Y el compañero Carlos Pirir, respecto a los magistrados, considero que tendría que ver con lo que establece el artículo 161 de la ley de amparo sobre las causas de cesantía. Sí, sí, Carlos, pero este no es fíjense pues, estos son casos, por eso es que yo creo que ustedes pagan el pato de que yo creo en la importancia del análisis. Por eso es de que un examen, yo jamás, de procesal, jamás lo voy a poner que es derecho procesal constitucional, y seguramente de alguna u otra forma tiene que ir esa pregunta, pero es más un análisis de qué se haría en este caso. ¿En qué caso colocar un habeas corpus? ¿Quién conoce un habeas corpus? ¿Qué pasa si no encuentro la persona contra la que se pidió, a favor de quien se pidió la exhibición personal? ¿Qué pasa en ese caso? Son cosas que hemos tocado acá, que los obligan a ustedes a pasar Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Amparo de Exhibición Personal, y nos pasamos al Código Procesal Penal. Esa es la importancia de esto. Entonces, mis estimados, como les decía, en el caso de este amparo, solo estoy buscando, yo tengo entendido que sí se otorgó el amparo.
Aquí está, les voy a darle seguimiento a esto. Esto me recuerdo haberlo leído. Y aquí lo tengo. Tengo entre mis amistades de redes sociales al abogado Eric Castillo. Y él publicó donde dice, Corte de Constitucionalidad 1, otorga amparo solicitado y le ordena a la Comisión de Postulación para Fiscal General que en forma inmediata, primero, que complete la nómina atendiendo a criterios meritocráticos y que la remita al presidente de la República para que realice la elección respectiva. Con este excelente precedente constitucional, la Corte de Constitucionalidad, como garante del orden constitucional, está privilegiando los aspectos académicos, profesionales y de proyección humana, así como el aspecto ético, el cual no es ponderable, sobre todo para este y futuros procesos de selección de funcionarios públicos, en los cuales prevalecerá de aquí en adelante meritocracia sobre decisiones políticas. Eso es lo que publicó el abogado del video que les mostré. Únicamente me puede brindar primeramente su nombre y su cargo. Ok, entonces, mis estimados, aquí algo que debemos de entender dentro de lo que se está suscitando ahorita con las comisiones de postulación es que no podemos olvidar, ¿por qué creen que se llama Constitución? Después de no dice Constitución de la República de Guatemala, se llama Constitución ¿qué? Política. ¿Y qué es lo político? Lo político es esa ciencia que estudia el poder dentro de las sociedades. Entonces hay, como dicen, hay luchas de poder, sí, porque es una constitución política, porque la Corte de Constitucionalidad es eminentemente política, nos guste o no nos guste. Bien, ¿qué tenemos para el examen? ¿Qué es lo que vamos a ver en el examen, mis estimados? Por favor, en primer lugar, ahorita ya vimos las tres garantías constitucionales. Así es que podemos realizar las preguntas de las tres garantías constitucionales. Eso abarca casi la totalidad, prácticamente la totalidad de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Por favor, métanse a la lectura de toda la ley, conózcanla y estudien lo que hemos repasado en clase. Dejo estos últimos minutos si tenemos dudas o consultas referentes al tema. Muy bien, mis estimados, si no hay dudas, damos por finalizada la presente clase. Saben que siempre vamos a incorporar tanto los videos como la actual presentación. Cualquier situación o inconveniente que tengan, saben que todavía estamos pendientes en el correo. Que tengan muy buena tarde.